entender y la verdad demuestra su calidez y su buena onda y desde el primer momento. Así que una vez yo la vi por televisión y dije, qué interesante que me resultaba escuchar, ¿no? Y que muchas veces para los más chicos decir, uy, hablar de historia, o vos pensás, viste, esa gente grande y hay veces que hay que buscarle la vuelta para que los chicos se interesen y contarla de otra manera. Y ya, la verdad que le quiero agradecer de esta charla de igual a igual aquí por Radio Sónica, por Sónica Más, a Camila Perochena, que es historiadora, que es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Itela. Bueno, tiene muchos títulos, estaríamos un montón preguntándole, pero es historiadora, y le quiero dar las gracias. Camila, buenas tardes. Andrés Méndez y quien te habla, Walter Episcopo, ¿cómo estás? Hola Andrés y Walter, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por la invitación y la presentación, un placer. Muchas gracias, y la charla, yo siempre digo la verdad, la charla íbamos a hablar la semana pasada, con todo lo que pasó con y Maradona. era imposible, ¿no? Es como que esta semana estuvimos en pausa, ¿viste? El mundo estuvo en pausa. No se habló de otra cosa, así que es entendible que no fuéramos a hablar de historia, por favor, no hay problema. Bueno, Cami, muchas gracias y nos interesaba hablar en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo. Recién le decía a Andrés, a veces para entender el presente hay que ir para atrás, para el pasado y ver cómo nos comportamos y cómo estuvimos. Yo dos preguntas que te quiero empezar haciendo, y que seguramente Andrés va a tener alguna, pero digo, ¿cómo se han comportado por un lado los pueblos? ¿Cómo nos hemos comportado ante una pandemia? Para nosotros, yo tengo 50 años, digamos, ¿no? Obviamente no viví esto, ni nuestro por ahí padres tampoco, sino por ahí hay que remontarse más atrás. ¿Cómo se ha comportado la gente o el pueblo ante esas pandemias según lo que has estudiado? ¿Ha sido parecido con lo nuestro o no? Bueno, sí, te sorprenderías lo parecidos que han sido las reacciones, podríamos decir, de la sociedad frente a las pandemias, incluso muy atrás en el tiempo. Es decir, la primera gran pandemia que hubo, una de las epidemias más importantes que azotó principalmente a Europa y Asia en el siglo XIV, es la que se conoce como la peste negra, ¿no? Que es la llamada peste bubónica. La del siglo XIV se conoce como peste negra, la enfermedad es la peste bubónica, que es una epidemia que en el siglo XIV azotó muy fuerte, es decir, se perdió 1/3 de la población europea. En términos de cantidad de muertos, que más o menos llegaron a los 200 millones, es mucho más terrible que la pandemia que estamos viviendo. Y es un poco la pandemia que marcó como la vara, podríamos decir, a partir de la cual se midieron todo el resto de las epidemias que le continuaron, ¿no? Y muchas de las respuestas que se dieron en esta pandemia y que después se van a repetir en otras, también las pudimos ver en nuestro caso, capaz un poco más amorigeradas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay respuestas, yo diría, irracionales y respuestas más racionales a las epidemias. Algunas de las respuestas irracionales, diría, es tratar de buscar explicación en algo trascendental, ¿no? En la religión, pensar la epidemia y la pandemia como un castigo divino, como un castigo de Dios. Bueno, claro. La peste negra, pero también ha sucedido con otras epidemias, no sé, la fiebre amarilla, por ejemplo, el cólera, han sido pensados como castigos divinos, como castigos que Dios le ha dado a la sociedad. Entonces, siempre en las epidemias algo que suele pasar es que se realizan marchas o procesiones para pedirle perdón a Dios, ¿no? Esto era muy común, incluso durante la peste negra surgían grupos que se llamaban como los flagelantes, que eran personas que se flagelaban a sí mismos como una forma de pedir este perdón divino. Entonces, eso es una de las posibles respuestas. Otra cosa muy muy común que ha pasado en muchas epidemias es la emergencia, o podríamos decir la emergencia del antisemitismo y la xenofobia, ¿bien? Por ejemplo, en la peste negra de la que estoy hablando, se han quemado judíos, a los cuales se los culpaba de transmitir la enfermedad, se los culpaba de envenenar los pozos de agua para transmitir la enfermedad. Por supuesto, no se tenía ni la menor idea de cuáles eran las causas de la enfermedad, entonces se recurría a esto. Esto sucedió hacia 1349, más o menos, en varias ciudades europeas.
y también cuestiones xenofóbicas, ¿no? Por ejemplo, no se dejaba entrar a extranjeros a las ciudades. Acá, por ejemplo, acá en Argentina, en la epidemia de la fiebre amarilla, que fue una de las epidemias más terribles que tuvimos en 1871, se discriminaba a los italianos porque vivían en conventillos y la fiebre amarilla se transmitía mucho más rápido en estos barrios donde estaban los conventillos, entonces se creía que era una enfermedad que tenían o traían los italianos y se discriminaba a los italianos, y este tipo de reacciones las tuvimos este año. Claro, digo, recuerdo que hubo un periodista que culpó a los judíos en C5N de transmitir la enfermedad. Hubo muchos relatos de argentinos que estaban en el exterior. Por ejemplo, me acuerdo de relatos de argentinos que estaban en la India y que contaban que en la India los perseguían y les gritaban corona, corona, porque creían que ellos transmitían la enfermedad. Entonces, un poco este tipo de reacciones irracionales aparecen en las diversas epidemias que podemos rastrear. Bueno, te sumo sí. Una, Camila. En La Plata pasó con un comerciante chino que llegó llegó uno que le llegaba a dejar mercadería y le dijo, ¿qué hace el coronavirus? Se terminaron agarrando a trompada, digamos, una locura. Y llegamos a que hoy me olvidé cuando arranqué el programa de decirle feliz día a todos los médicos, que hoy es el día del médico. Exacto. Bueno, lo que pasó con los médicos, que algunos querían entrar a su edificio y no los dejaban entrar y los discriminaban por ser médicos. Bueno, claro. Este tipo de reacciones irracionales fueron muy comunes en las epidemias, pero yo diría también las racionales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la cuarentena, lo que hemos vivido durante todo este año, es algo que nació con la peste negra. Es decir, la primera vez que se hicieron cuarentenas, que se decidió que las ciudades se tenían que cerrar y que la gente se tenía que encerrar y aislar, porque esta era la única forma de detener el contagio. Enfermedades, la peste negra era una enfermedad, la peste bubónica, ¿no? Sumamente contagiosa. Nunca se había visto una enfermedad tan contagiosa. De hecho, la palabra contagio en el vocabulario médico, si bien ya existía, empieza a difundirse hacia el siglo XIV y siglo XV, después de esa peste. Bueno, claro. Es ahí cuando por primera vez los gobernantes de las ciudades dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo decidimos qué hacer? Bueno, llaman a médicos, ¿no? Forman juntas de médicos y les piden a los médicos que sugieran qué hacer. Y una de las principales, de las únicas soluciones que se encontraba frente a enfermedades de las que no se sabía cuáles eran sus remedios, era la cuarentena, era aislar a la población. Claro. Entonces, y eso es algo que se repitió en diferentes epidemias. Digo, si nosotros nos vamos a la gripe española de 1918, que es una de las más terribles del siglo XX, ¿no? Generalmente comparable con la actual, todavía no en términos de mortalidad, pero sí por el tipo de medidas que se tomaron. Si nos vamos a esa, si nos vamos al cólera, si nos vamos a la fiebre amarilla, bueno, algunas de las cosas que se suelen hacer es la cuarentena, tratar de aislar, cerrar los comercios, y eso era muy estricto, y de hecho, cuando se hizo esto por primera vez en la peste negra, lo que se comprobó es que las ciudades que hacían cuarentena eran las ciudades que lograban frenar la oleada de contagios, ¿no? Entonces, yo diría que hay muchas similitudes. Sí. La verdad que hablás, Andrés, quiero que preguntes vos también a Camila, hablás con tanta pasión que uno tiene ganas de escucharle y preguntarle, y de interrumpirle y decirle, no pero y esto, por favor, la verdad interrúmpanme, yo hablo sin parar, pero ustedes me tienen que interrumpir. Andrés, ¿querés consultarle o preguntarle obviamente a Camila? Metete, dale. Hola Camila, ¿cómo te va? Un gusto, soy Andrés Méndez. Bueno, mucho gusto, Andrés. La verdad que es un gusto escucharte, escuchar tu pasión, tus ganas de explicar. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el tema, o sea, ex post de las pandemias? ¿Qué pasó con el tema de la locación de la gente? ¿Hubo movimiento? O sea, te hago esta pregunta porque sé un poco cómo hubo un corrimiento acá en la ciudad de Buenos Aires de San Telmo a la zona norte. Total, sí. Un poco, y también, de acuerdo a tu criterio, ¿qué puede pasar en esta situación? A ver, sí, totalmente. Como vos bien decís, hubo un proceso de recomposición urbana, podríamos decir. Hubo cambios en el proceso de urbanización después de la fiebre amarilla acá en Buenos Aires.
eso ya había empezado antes, pero se termina de consolidar ahí después de ese hecho, y es que muchos de los sectores sociales más acomodados se fueron del sur hacia el norte, de los barrios más pobres y más afectados, San Telmo y La Boca, hacia el norte. Pero también, por ejemplo, el surgimiento de nuevos espacios, como el cementerio de la Chacarita, ¿no? Yo lo tengo acá a 3 cuadras, que nace en ese contexto, o por ejemplo cambios institucionales en relación con el urbanismo, ¿no? El intento del trazado de agua corriente en diferentes partes de la ciudad para tratar de evitar, y esto principalmente sucede después del cólera, que es muy cercana a la fiebre amarilla, para tratar de evitar la propagación de las enfermedades. Entonces hay muchos cambios urbanos. Ahora, eso implica, y como vos decís, también sucede, y esto es algo muy común en las epidemias, que la población se traslade, se vaya, escape a las ciudades, ¿no? El escapismo. De hecho, hay una novela muy linda de Boccaccio, que se llama El Decamerón, que es una novela del siglo XIV, que está situada justamente en la epidemia de la peste negra en Florencia, y es la historia de un grupo de jóvenes que se van de la ciudad, que escapan de la ciudad hacia la Toscana, hacia el campo, para instalarse en el campo como el único lugar a donde no llega la epidemia. Esto era muy común en las epidemias, escapar a la ciudad. Eso igual no necesariamente se mantenía así en el largo plazo, ¿bien? No significa esto que todas las costumbres que se tomaran en el contexto de epidemias se convirtieran en nuevas normalidades. De hecho, hubo epidemias muy fuertes a las cuales se las ha olvidado, porque mucha gente dice, bueno, no nos vamos a olvidar nunca del 2020. Bueno, con el tiempo seguramente las generaciones se olviden del 2020 y del coronavirus, así como pasó con la gripe española. La gripe española no es tan recordada, de hecho la empezamos, o sea, hay historiadores que trabajan con la gripe española, pero la sociedad la empezó a recordar, esa gripe que se dio, esa gran epidemia que se dio en 1918, recién a la luz de esta epidemia, ¿no? Con esta lógica de que el pasado es iluminado por el presente, y recién ahí empezamos a decir, hubo una epidemia así, pero la verdad es que durante casi todo el siglo XX nos olvidamos de que estuvo esta epidemia y de que fue tan terrible como esta que estamos viviendo, ¿no? Y a la luz de eso, digo, y te lo comentaba cuando charlamos en previa para hablar con vos, estamos escribiendo la historia, digamos, somos actores de una historia que seguramente dentro de 20, 30, 50, 100 años van a leer los libros y van a decir, mirá lo que pasó en el 2020. Y seguramente los historiadores, digamos, y ustedes o escribirán libros o cosas que van a quedar y que van a recoger de acá a 50, 100 años y van a leer para ver qué es lo que pasó, como nosotros leímos el cuentito del 25 de mayo, ¿no? Sí, seguramente y se verán gente con barbijos, ¿no? Tipo cuando nosotros veíamos el manual Capeluz. Lo que yo no estoy tan segura es cuánta importancia se le va a dar a eso. Todavía yo no me adelantaría a decir que el cambio que se dio en este 2020 es todavía, o sea, porque los historiadores somos como muy tímidos con eso, ¿no? Nos cuesta sacar conclusiones del presente sin la distancia, ¿no? Entonces yo no me adelantaría a decir que esto es un punto de inflexión único. Como yo diría, hay que esperar y ver porque con la gripe española no pasó eso. Con la gripe española la gente no la recuerda como un punto de inflexión. Sí se recuerdan otras cosas de 1918, no sé, el fin de la Primera Guerra Mundial, pero no tanto la gripe española. Entonces yo soy partidaria de decir, bueno, esperemos y veamos que esperemos un tiempo, no nos adelantemos. Claro. Andrés. Sí, mira, yo soy de la época de la epidemia de polio. Lo que pasa es que estaba más preocupado por tomar el biberón que por tomar recaudo, digamos, ¿no? Pero seguramente tu madre o tu padre debieron haber estado preocupados porque la polio le afectaba a los niños, entonces seguramente eran los que estaban preocupados porque no te pase nada. Y yo tengo amigos, y era muy común ver en los chicos de aquella época, chicos que habían sido afectados por la polio. Totalmente. De hecho, Argentina es uno de los países que más afectados estuvo por la polio. ¿Quién? Perdón. Argentina. Sí, claro, sí. Bueno, viste, son esas cosas que después quedan en anécdota, obviamente no para quien
quien lo sufrió, porque es algo que después, bueno, lo lleva de por vida, ¿no? Pero esto quizás sea lo mismo, viste, bueno, es un año o algo más de un año en la historia de la humanidad. Por supuesto, era muy extraño, no sé si a vos te habrá pasado verte por la calle o ver a la gente con el barbijo y decías, ¿qué es esto? No, todavía me... Totalmente. Y ahora a mí me pasa un poco al revés. Ahora por ahí veo películas, ¿no? O series, y veo gente sin barbijo, o gente amontonada, y digo, ¿qué están haciendo? Es verdad, es verdad. ¿Por qué están amontonados? Eso es lo que me pasa ahora. Y hasta hace 8 o 9 meses nosotros estábamos de otra manera, digamos. Total. Ahora pensar el verano, ahora ver a alguien, mira, voy a hacer una comparación. Antes, de un grado de 30 chicos, 29 los padres estaban juntos y había uno que estaba separado. Total. Ahora es al revés. Y ahora nos parece extraño ver a alguien sin barbijo. Ahora es normal ver a alguien con barbijo. Sí, totalmente, Es como que nos vamos acostumbrando, ¿no? A todo esto. La verdad que me encanta, viste, Andrés, lo que es Camila. Yo la vi una vez, una mañana, en un programa en América, y la vi hablando sobre los billetes, también hablaban de varias cosas, y me atrapó, viste, como decís. Muchas gracias, Walter. No, en serio, la verdad que está buenísimo, y ojalá sos docente, y bueno, ojalá que me imagino que era una clase tuya, los alumnos van, porque uno cuando va a la facultad vas entusiasmado según el profesor que te da la clase, ¿no? Sí, porque si es un plomo decís, no, la verdad que no, pero si vas con entusiasmo, y aparte si le pones, yo te imagino moviendo los brazos, caminando de un lado al otro. Ah, sí, soy una inquieta total en la clase, por eso me costó tanto dar clases por Zoom, porque fue estar sentada frente a una cámara, así que sí, efectivamente. Imaginas bien. Sí, por eso. Camila, gracias por estos minutos para favor, De Igual a Igual, y en cualquier momento te estamos molestando de vuelta, y gracias por la buena onda que tuviste con nosotros. No hay problema, muchas gracias. Chao. Chau. Nos vemos. Ahí pasaba Camila Perochena, historiadora, bueno, docente, la tiene clarísima, la tiene atada, es súper simpática y es muy para entender, ¿no? La historia, para charlar, ¿no, Andrés? Uno puede digerir todo mucho más rápido. Y lo que se nota cuando Camila explica es que la pasión del conocimiento, la pasión de volcar todo lo que sabe, la verdad que es hermoso eso, ¿no? Porque hay mucha gente que bueno, está muy formada, pero es más parca, pero bueno, evidentemente Camila tiene... Le saca solemnidad todo, ¿viste? Y las ganas de dar a flor de piel, ¿viste? Sí, qué bueno. Además es un lujo realmente tenerla acá. Sí, si uno ve los pergaminos que tiene, es grosa. Y por eso digo, es muy digerible la historia de esa manera. Si a vos te la cuentan como un cuentito, vas a la escuela, te entra de otra manera la historia, y como lo cuenta ella, ¿no? Se fue la primera entrevista, la primera charla. La historia de este programa también por algo se llama De Igual a Igual, de poder hablar de igual a igual. Hemos hablado de política, hemos hablado de salud, hemos hablado de educación, de economía, de deporte.